Bueno, lo que habíamos visto la clase pasada muy rápidamente eran las distintas eh, definiciones de las crisis bancarias. Habíamos dado cierto contexto a nivel histórico de la ocurrencia de este tipo de crisis. Habíamos hablado de que esto estaba basado en las vulnerabilidades del sistema financiero, es decir, las vulnerabilidades inherentes al desarrollo del negocio bancario, producto del encaje fraccionario, producto de que el depósito es una deuda no colateralizada y de capital asegurado, pero ese fondeo que se obtiene mediante la emisión de ese tipo de instrumentos se coloca en activos que tienen cierta volatilidad, que eventualmente tienen cierta volatilidad o están sujetos a riesgo crediticio y o riesgo de contraparte. Si a eso le sumamos el grado de apalancamiento de las entidades financieras, ahí tenemos y el descalce de plazos y tasas y eventualmente de monedas que puede administrar el sistema, ahí tenemos la causa de muchas veces las crisis bancarias. El rol de los bancos centrales lo habíamos visto también, que en el criterio, en la definición de la política pública en cuanto a eh, la parte del mandato que está relacionado con la estabilidad financiera, ¿sí? Deben tomar todas las medidas, es decir, establecer las normas y establecer los mecanismos de supervisión para mitigar los riesgos de ocurrencia de estas crisis. Y habíamos hablado por último de las causas de la crisis y los orígenes de la crisis, donde habíamos mencionado básicamente cuatro causas, las macroeconómicas, es decir, inestabilidades de la macro pueden repercutir en el sistema financiero, propias del sistema financiero, es decir, microeconómicas, de sistemas financieros que tienen no solamente las vulnerabilidades que habíamos mencionado, sino también algunas otras cuestiones que tienen que ver con una mala regulación o una mala supervisión o una implementación de distintos productos y o servicios sesgados por algunos intereses, ya sea políticos o ya sea sectoriales. Otras relacionadas con las estrategias bancarias, habíamos mencionado, por ejemplo, eh, las hipotecas de baja calidad que tuvieron su expansión en forma previa a la crisis 2008, que desembocaron justamente en una crisis bancaria y financiera de proporciones. Y también, obviamente, fraude y corrupción. Habíamos dado el caso de algunos bancos que habían sufrido este tipo de cuestiones. Habíamos definido los tipos de shocks, tomando en cuenta su capacidad de contagio y la cantidad de entidades intervenidas y el grado de generalización en esta figura de cuatro cuadrantes. Habíamos hablado del efecto dominó y habíamos, por último, hablado de algunas acciones que hay que tener en cuenta para resolver las crisis bancarias. Pero no hablamos de la modalidad de resolución, que es lo que vamos a ver a continuación. Tomando en cuenta todo lo dicho, una cuestión crucial al momento de resolver una crisis o de generar los mecanismos para resolver una crisis bancaria tiene que ver con la imposición de las pérdidas. ¿Qué es esto? Es quién paga la fiesta. ¿Quién paga el costo de una crisis bancaria? Sabemos que las crisis bancarias son costosísimas. Si no, recuerden estos datos que habíamos hablado en promedio,
de 33 crisis con un promedio de 4,3 años, con préstamos de situación irregular cercana al 27% y con un costo fiscal de 15 puntos del producto en promedio. O sea, tenemos algunos más y algunos menos, pero realmente es un número asombroso lo que cuestan estas crisis. Por lo tanto, en esto de negociar la imposición de la pérdida, nadie quiere ser el pato de la boda. Caso de Argentina, por ejemplo, en el 2001. Los depositantes querían cobrar en dólares, los tomadores de préstamos no querían pagar en dólares porque iban a ser perjudicados, los accionistas no querían eh, poner ni capitalizar las entidades financieras porque el mecanismo este de especificación asimétrica era totalmente arbitrario y los perjudicaba. Con lo cual, si nadie quiere poner, evidentemente, si nadie quiere poner por la buena, hay alguien que pone por la mala. Entonces, ¿cómo en general las crisis se resuelven con fondos públicos? Lo que debe tender a lo que los distintos planes de resolución deben tender es a minimizar el riesgo moral y los costos de resolución. En esto de limitar los costos, una de las cuestiones que está más discutida, pero que a partir de la crisis del 2008 ya es como que ha entrado en una normalidad, es que los denominados stakeholders, es decir, los accionistas, directores, gerentes, depositantes y demás de una entidad financiera, compartan al menos parte de la pérdida. Obviamente siempre tratando de defender en última instancia a el pequeño ahorrista, que es claramente el más desprotegido en toda esta cadena de eventos negativos. Usualmente, ¿cómo son estas cuestiones? En caso de quiebra un banco, cuando quiebra una entidad financiera, prácticamente el capital de los accionistas se licúa. Y los acciones, o sea, cuando algún accionista invierte en una entidad financiera, sabe que eso puede ocurrir. ¿Cómo? La eh, proporción del capital propio respecto de los recursos de terceros es muy escasa, cuando se produce una crisis, es muy probable que el capital valga cero, es decir, se pierda todo el capital por parte de los accionistas, pero también los directores, los gerentes, los managers, es probable que pierdan su trabajo o pueden sufrir un daño en su reputación. Si especialmente la causa de la caída es por un pobre manejo. Eh, pero bueno, ahí hay toda una discusión que vamos a desarrollar en el curso del dictado de este capítulo, que tiene que ver con una discusión desde el punto de vista no solamente académico, sino también desde el punto de vista real, donde, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno americano tuvo que realizar una eh, estrategia de capitalizar a las entidades mediante la suscripción de acciones preferidas. Esas entidades se recuperaron, pero al finales del año y en función a la utilidad que obtuvieron, los gerentes y algunos directores tenían a cobrar suculentos bonos. Y entonces era la discusión, ¿cómo puede ser que el gobierno tenga que poner plata de los contribuyentes, tiene que destinar plata de los contribuyentes para que los banqueros se lleven
en un bono esa parte. Bueno, es toda una discusión al respecto que se está tratando en la normativa de minimizar, pero que tiene toda una discusión al respecto. Y otra parte de la discusión tiene que ver con la imposición de las pérdidas a los depositantes en general. Por una cuestión de contagio, los mecanismos de salvataje de las entidades que se han efectuado en general en el mundo apuntan a que los depositantes no pierdan, apuntan a que los depositantes recuperen todo todo el capital más los intereses depositados en la entidad financiera. Pero también en algunos casos podría darse el hecho de que los grandes depositantes que tienen la capacidad de analizar la entidad financiera, analizar desde el punto de vista crediticio la entidad financiera de forma previa, o que disponen de fondos necesarios para pagar asesores para realizar esa tarea, también se cuestiona si deben o no soportar parte de las pérdidas. Donde creo que no hay ningún tipo de discusión es en preservar de la imposición de las pérdidas a los pequeños depositantes, que como dijimos son los más desprotegidos. Vamos a ver un par de puntos antes de entrar en la modalidad de resolución. Y uno de ellos tiene que ver con el tratamiento de los activos en situación irregular. Es decir, préstamos que sufren determinado nivel de atraso o de incumplimiento. ¿Por qué esto es importante? Porque si se analiza la viabilidad de la entidad financiera en el mediano y largo plazo, esto tiene que ver con la capacidad de volver a generar negocios por parte de la entidad. Si la entidad tiene una alta proporción de préstamos en situación irregular, es muy probable que más que generar negocios, debe dedicarse a cobrar los préstamos dados. Y esa tarea no solamente en muchos casos puede ser improductiva, sino que puede ser que la cartera sea tan mala de que en algunos casos se compromete esa viabilidad de la entidad en el mediano plazo. Y encima el management es el que la generó a la cartera, entonces tiene una cierta responsabilidad al respecto. Lo que en algunos casos se hace para resolver este punto, como por ejemplo lo que se hizo en México después de la crisis de el 1994-95, el famoso efecto tequila, es una modalidad de crear un fondo con eh, sustentado por ejemplo, títulos públicos, donde ese fondo absorbe los préstamos en situación irregular y a cambio de esos préstamos le entrega bonos del Tesoro al gobierno. Bonos del Tesoro que están performing y que permiten recomponer la liquidez y el capital de las entidades para generar de nuevo, como decíamos, una cartera sana de activos que permitan viabilizar la performance del banco en el mediano plazo. Estos fondos, o también denominados bad banks, o bancos hospitales, ¿sí? Eh, distintas acepciones al respecto, tienen muchas veces la contra que ocurre lo que pasó en México. El FOBA-PROA, que era el fondo específico que se armó en aquel momento,
por una cuestión de corrupción y demás, prácticamente todos los préstamos que fueron transferidos a ese préstamo, que eran en muchos casos de eh, personas físicas y jurídicas con influencia, prácticamente no se cobraron el grueso de esos préstamos, generando una pérdida ¿para quién? Y para el Estado, porque el Estado emitió los bonos, le dio los bonos a los bancos le dieron tomar los préstamos, esto pasó al cero, claramente aumentó el hueco fiscal en dicho país. Pero es bastante compleja la decisión, habida cuenta de que sería muy poco operativo que esos préstamos permanezcan en la entidad. En todo caso, habría que buscar otra alternativa más integral de resolución y no apuntar específicamente a estos temas en particular. Vamos a ver con un ejercicio numérico también cómo es el mecanismo previsto en la Argentina para estas situaciones. Vamos a resolver entonces, ya tenemos el problema, tenemos la crisis, por las causas que fuera, macro, micro, o por estrategias, o por corrupción, o lo que fuera, con lo cual vamos a ver cuáles son los mecanismos, tomando en cuenta todos los elementos que hemos mencionado, cuáles son los mecanismos para resolver las crisis bancarias tradicionales. Y lo vamos a segmentar en distintas estrategias. La primera de ellas es que el estatus del banco permanece sin cambios. ¿Qué significa esto? Significa que es posible rehabilitar el banco sin que haya asistencia del gobierno. Para ello, ¿qué hace falta? Básicamente que los accionistas actuales realicen aportes de capital, ¿sí? Cubran con el aporte de capital propio las deficiencias en las relaciones técnicas de esa entidad, probablemente restringiendo algunas operatorias, como por ejemplo el otorgamiento de préstamos, y eventualmente se podría requerir también cambios en el management, todo ello con la idea de que la entidad continúe sin cambios en su estatus, brindando productos y servicios financieros. Otra alternativa, también dentro del sector privado, es buscar alternativas donde el estatus del banco se cambie. Es decir, ¿qué pasa si los accionistas actuales no tienen plata o no quieren poner plata, no quieren capitalizar la entidad? En muchos casos lo que se trata de hacer desde el Banco Central es buscar a alguna entidad sana que tenga liquidez en exceso, que sea solvente, que sea sólida y que bajo algunas condiciones específicas esté dispuesta a incrementar su participación en el negocio, es decir, su participación en el mercado financiero de ese país. Acá el punto está en que el punto más complicado acá es que estas alternativas de resolución de crisis en los bancos debe ser efectuada de una manera sumamente veloz. O sea, no hay tiempo para perder, porque todo el tiempo que se pierde implica costos exponencialmente mayores. Entonces, ante esa debilidad, si se quiere, porque en muchos casos estas alternativas se realizan, que son fusiones o adquisiciones, se realizan en un fin de semana.
donde a ciencia cierta nadie puede hacer lo que se llama un due diligence, es decir, un análisis de las carteras y demás de la entidad fallida en un fin de semana. Es totalmente ilógico que se pueda hacer. Si se buscan salvaguardas y demás, eh, es necesario un trabajo por parte de los reguladores para determinar cuáles pueden ser las pérdidas potenciales del banco fallido y buscar mecanismos contingentes para que, si se cumplen esos peores escenarios, la entidad adquirente, ¿sí?, no se vea fatalmente perjudicada. Acá hay una cuestión, que es una discusión desde el punto de vista académico. Si tenemos dos bancos malos, si fusionamos los dos, ¿sale uno bueno? Y la verdad que es bastante difícil de responder la pregunta. Uno a priori diría que de dos malos no sale uno bueno. Pero si uno dice que al fusionar dos entidades bajo a la mitad los costos de administración, dejo una parte de la gerencia la más capaz, eh, y eventualmente consigo potenciar algunos de los negocios de estas entidades, eventualmente podría salir un nuevo banco más fortalecido. Es toda una discusión, es muy difícil de saberlo a priori. Resulta que los accionistas no ponen plata. No conseguimos ninguna entidad del sector privado que se haga cargo de la, ya sea vía fusión, ya sea vía adquisición, de poder hacerse cargo de la entidad fallida. ¿Qué nos queda? Y nos queda la liquidación. No hay muchas más alternativas. El banco debe ser declarado insolvente y debe ser cerrado, a la vez de utilizar los mecanismos previstos en la legislación para pagarle a los depositantes, que probablemente esto se fondeará vía la liquidación de los activos remanentes. ¿Cuál es el problema de la liquidación? Si esto no se hace de manera eficiente, muy rápida, y si no se le da certidumbre a los depositantes cuándo, cómo y cuánto van a cobrar, esto probablemente sirva de disparador para una corrida en el resto de las entidades financieras similares a el banco fallido. Por lo tanto, no debería ser la primera alternativa, y de llegarse a ese punto debería probablemente considerarse algunas salvaguardas para evitar el contagio a nivel de sistema. Estas son básicamente las alternativas sin intervención estatal. Fíjense que en estos casos, hasta ahora, el gobierno, digo, los contribuyentes, no pusieron todavía un peso. Vamos a ver ahora cuáles son las resoluciones asistidas. Y también en este caso hay una alternativa, que es en la cual el estatus del banco permanece sin cambios. ¿Cuáles son esas modalidades? Por ejemplo, a través de préstamos de última instancia. Por eso hablamos en la clase anterior, es muy importante entender si la crisis es de liquidez o de solvencia. Si el banco eventualmente está ilíquido transitoriamente, es muy probable que, vía el mecanismo de préstamo de última instancia, caso argentino, de redescuentos y adelantos, provistos por el Banco Central por tiempo limitado y a tasas de interés superiores a la del mercado, se debe penalizar su utilización, no debería ser una fuente de financiamiento habitual. Y obviamente estar debidamente garantizado para proteger al Banco Central contra el riesgo de pérdida.
Pero en muchos casos no es suficiente. Cuando el problema es de solvencia, esto no es suficiente. Y en muchos casos debe el Banco Central establecer, ya sea por sí o ya sea vía líneas del gobierno, eh, bajo la modalidad de aporte de capital preferido u ordinario. O también eventualmente puede ser a través de la compra de activos en situación irregular. El caso que vimos de México, donde se le saca los préstamos en situación irregular y se le ponen títulos públicos en el activo de la entidad financiera. Este mecanismo tiene ciertas debilidades, sobre todo porque potencia el riesgo moral, o el moral hazard. Es decir, si se mantiene el management, si las participaciones de los accionistas no se licúan, lo que estamos generando es una potencial conducta temeraria por parte del resto de los accionistas y directores de las entidades financieras, pensando en que si el Estado me va a salvar y no corre riesgo ni mi puesto de trabajo, ni mi tenencia accionaria, puedo tomar todo el riesgo posible tratando de, obviamente, obtener la mayor ganancia posible. Eso por un lado. Por otro lado, está el riesgo de que es muy difícil estimar cuánta plata necesita una entidad para resolver un problema, ya sea de liquidez o de solvencia. ¿Por qué? Porque una vez que se hace el primer aporte, no necesariamente esto significa que no se va a necesitar una inyección adicional. Sobre todo si el aporte inicial no es suficientemente contundente para recrear la confianza de los ahorristas en la entidad. Por lo tanto, esto puede exponenciar la cantidad de dinero que debe aportar el gobierno, obviamente perjudicando a los contribuyentes. Tenemos también, en el caso de resoluciones asistidas por el gobierno y o el Banco Central, donde el estatus cambia, que acá involucra una fusión, una adquisición asistida, que puede ser estructurada de distintas maneras dependiendo del tamaño y la complejidad de la entidad financiera. En este caso, pueden utilizarse fideicomisos de administración, pueden utilizar lo que se llama bridge banks, bancos puentes, donde se pasa parte de la cartera para mejorar su administración y mejorar la liquidez, o directamente una nacionalización del capital accionario del banco. El Estado se hace cargo de la entidad financiera. Esto obviamente tiene contras bastante importantes, sobre todo cuando el Estado no tiene un superávit desde el punto de vista fiscal, o por lo menos no tiene la posibilidad de correr déficits fiscales manejables. Ahí tienen un cuadrito que es el resumen de lo que les venía mencionando. Vamos a ver cuál es el modelo estándar para el manejo de una crisis, es decir, hacemos un roleplay. ¿Cuál es la manera de que los banqueros centrales o los encargados de resolver estos temas de crisis bancaria, cómo deberían hacer desde un punto de vista racional para identificar los riesgos involucrados en la crisis, los factores que la generaron, la situación de las entidades financieras y cómo resolver esa crisis? O sea, el primer objetivo, la primera fase debería ser el de contener la crisis. Si sale plata de todos los bancos, hay que buscar la manera para restaurar la confianza del público. Ustedes saben que cuando
se pierde la confianza en el sistema financiero, es muy difícil de recrearla, especialmente en el corto plazo. Es muy difícil de recrearla antes de que haya un daño muy grave en el sistema. Por lo tanto, se debe generar las políticas necesarias para tratar de estabilizar la situación. Eso como primera parte. Además, buscar la manera de resolver las necesidades de liquidez. Ben Bernanke, que era presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos la crisis, durante la crisis del 2008, decía que en una crisis bancaria o financiera, ¿qué es lo que quiere la gente? Dinero. Bueno, justamente, si lo que quiere dinero hay que dárselo. ¿Cómo? Vía asistencia y liquidez de emergencia, vía distintos programas. Tiene que estar bien diseñado, obviamente, esta cuestión y debe utilizar los mecanismos de mercado para que eso sea rápidamente eh, aceptado por el, los distintos integrantes o distintos agentes económicos y buscar obviamente la manera de esterilizar ese exceso de liquidez para que no te genere un problema de política monetaria a nivel de la macroeconomía. Y conjuntamente con esto, identificar y atacar las causas de la crisis. ¿Cuál es el problema? Algún operatorio en particular, regular de la mejor manera posible, tratando de limitar los daños. Si el problema es por, no sé, una crisis importada desde otro país, ¿sí? Porque algunos bancos multinacionales tienen problemas en las casas matrices, eso genera problemas de corrida en las entidades de otro país, es buscar a través de distintas líneas contingentes de poder frenar ese efecto negativo proveniente desde el exterior, especialmente si las entidades locales tienen una situación de balance razonable. ¿Cuáles son las medidas a tomar en esta fase 1? Proteger a los depositantes, ya dijimos cuál era para nosotros el orden de prioridad, siempre pensando primero en los pequeños depositantes. Establecer, si fuera el caso, políticas macro creíbles, tomar medidas para frenar la salida de los depósitos, esto no es simple, ni mucho menos, ¿no? En una crisis no se toma la mejor medida, se toma la menos peor, tratando de minimizar el costo de salvataje y tratando de minimizar el impacto sobre el riesgo moral o el moral caso. Cerrar las entidades claramente inviables como una señal, pero no se puede cerrar solamente una entidad, sino que hay que hacerlo en el marco de un mecanismo donde cerras una y abrís otra. Después, de nuevo, cuando veamos el ejemplo, cómo se hizo en la Argentina en algunos casos, vamos a analizar en profundidad esos detalles. Anunciar programas de reestructuración de mediano plazo, pero de nuevo, si el gobierno y el Banco Central no tienen credibilidad, es muy difícil que esto ocurra. Ser transparente en las políticas para retomar la confianza es toda una discusión. Uno debería ser transparente en las buenas épocas, no empezar a ser transparente en las malas épocas, donde puedo, de alguna forma, transparentar una situación que, si bien es muy complicada, el público, que tiene obviamente derecho a estar informado, puede malinterpretar esa información, ni que hablar de los periodistas que en muchos casos eh, pueden, incluso desde un punto de vista, eh, si se quiere, intencional, pueden exacerbar
el miedo sobre los depositantes. Y si todo eso falla, y bueno, hay que tomar medidas administrativas de último recurso, el corralito, eh, en su momento aplicó Cavallo en el año 2001 o algunas otras cuestiones como en el caso de Chipre, donde se impuso un impuesto sobre las tenencias de depósitos de los extranjeros eh, en los bancos locales. En aquel momento, año 2000, debe haber sido 2012 más o menos, en Chipre hubo una crisis bancaria y lo que se decía en los medios periodísticos, obviamente nada que yo pueda comprobar, se decía que los fondos, muchos de los fondos depositados en los bancos chipriotas pertenecían a la mafia rusa. Era, de esa modalidad era más fácil de poder poner un impuesto y que nadie proteste mucho al respecto. La fase 2, una vez que hemos tratado de contener la crisis, hemos visto mecanismos para resolver la necesidad de liquidez, fortalecemos la macro, buscamos alternativas para proteger a los depositantes, anunciamos programas de reestructuración, cerrando las entidades inviables y demás, vamos a la fase 2, que es la reestructuración de las entidades, priorizando en este caso una política para restaurar la viabilidad y la eficiencia del sector, siempre con el objetivo del menor costo. Y un tema que no es menor y que debería, a ver, todo sistema financiero que se precie de estar sólido desde un punto de vista legal y normativo, tiene que tener las leyes, normas, instituciones y demás que permitan resolver estos estadios de crisis, pero esto debe estar previsto a priori. Se tiene que estar la normativa, tiene que estar la ley, tiene que estar claro cuáles son las atribuciones de cada una de las instituciones para hacer frente a lo que le toque en ese plan de reestructuración. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de velocidad y autoridad en la clase pasada? Cómo esto debe ser resuelto de una manera muy rápida, es necesario que la autoridad de cada una de las instituciones que participen en el salvataje, a priori tengan bien en claro cuáles son sus atribuciones y las puedan llevar a cabo protegidos por el marco legal en el país. Cuando, por ejemplo, no estén una entidad, supongamos que hay una crisis, supongamos que hay que reestructurar una entidad, supongamos que los directores del Banco Central toman la decisión de cerrarla, sin tener el marco legal adecuado, es muy probable que, como ocurrió en algunos casos en la Argentina, en la caída de algunas entidades, donde no solamente los accionistas de la entidad financiera quebrada hicieron juicio contra los directores del Banco Central por incumplimiento de deberes de funcionario público y demás, sino también los depositantes que perdieron plata, también hicieron juicio, y también los tomadores de crédito. Esto parecería un contrasentido, parecería una cuestión bastante loca, pero claramente para que los banqueros centrales trabajen la conciencia, obviamente siempre dentro de lo previsto por la ley, este esquema legal debe estar absolutamente claro a priori. Es muy difícil sacar leyes rápidamente en el marco de una crisis. Y este sería un poco el cuadro. ¿Es viable, sí o no? Si es viable,
un plan de reestructuración. Si se cumple, se resuelve el problema de la entidad. Si no se cumple, se resuelve. Lo mismo, si no es viable, se resuelve. ¿Cómo se resuelve? ¿Es un problema sistémico o no? Si es un problema sistémico, hay que ver cuál es el menor costo de la resolución. Buscar la participación del sector privado vía eh, fusiones y adquisiciones o directamente vía la venta de activos de las entidades o directamente de la nacionalización. Si no es un tema sistémico, buscar la alternativa de vender las entidades en problemas vía también fusiones y adquisiciones, y en caso de que esa venta no sea posible, directamente liquidar la entidad. Para reestructurar las entidades se deben definir criterios uniformes que se enfoquen básicamente en la viabilidad de mediano plazo. Esta viabilidad de mediano plazo está absolutamente asociada a la capacidad de generar ganancias. Y esos eh, modelos de generación de ganancias deben estar auditados de manera eficiente por los organismos de control pertinentes. Cuando hablamos de resolución de los bancos viables pero insuficientemente capitalizados, se les exige que presenten un plan de regularización y saneamiento, como se hace habitualmente, y eso debe estar sujeto a un régimen informativo que sea muy exigente para que los reguladores puedan, los supervisores en realidad, puedan ir siguiendo muy de cerca la evolución de esas entidades. Los bancos insolventes e inviables deben ser intervenidos y resueltos tan pronto como sea posible. Hay distintas modalidades, puede ser derivado de una agencia gubernamental, puede ser que se transfieran los depósitos a bancos sólidos. Hay distintas modalidades que en conjunto pueden ser eficientes para resolver esta cuestión. Acá dijimos que la clave era que los depositantes puedan reunirse con sus fondos lo más rápido posible, y cuando hablamos de lo más rápido posible es cuestión de días, no estamos hablando de meses, cosa de evitar el contagio hacia el resto del sistema. Y por supuesto está el uso de los fondos públicos para recapitalización, que en general no es no es lo usual, pero son mecanismos que en general se utilizan. En eh, luego de la crisis del 2008 hay una, no sé si decir una decisión, pero sí una visión por parte de los legisladores, especialmente en Estados Unidos, donde el uso de fondos públicos para resolver crisis bancarias o crisis financieras debe ser aprobado por determinadas mayorías, es decir, se trata, en la medida de lo posible, de no utilizar esos fondos. Por ende, hubo todo un reforzamiento de tanto las leyes como las normas luego de la crisis del 2008, y que, como dijimos algunas clases atrás, eso probó ser muy bueno en cuanto a la resiliencia del sistema financiero, sobre todo ante una crisis como la actual.
un par de filminas más y a las 8 le damos lugar a Laura para que nos explique el tema del parcial. Respecto del manejo de los activos en situación irregular, que ya hemos hablamos de que hay una prioridad de política. En este caso, la idea es buscar la manera para resolver el caso de los activos creando un marco institucional. Este marco institucional puede ser o centralizado o descentralizado, puede ser con mandato amplio específico. Hay distintas alternativas. Lo que sí está claro, y lo pueden ver en las cifras que obran más abajo, es el costo que eso tiene para los distintos países. En Japón, por ejemplo, los préstamos en situación irregular ascendieron a 346 billones de dólares. El 9% del total de los préstamos en la crisis de Japón del año 85. O en el caso de China, 345 billones, 25% del préstamo. Es un número bastante significativo y que hay que tomar todas las precauciones para que eso no derive en una crisis superior. ¿Cuáles son los factores que complican al modelo de resolución de crisis? Por un lado, la sostenibilidad de la deuda de un país. Si un país tiene niveles, en el caso de Argentina, tiene elevados niveles de deuda y no tiene financiamiento. Si tiene que resolver una crisis bancaria con alto costo de resolución, no tiene dónde sacar plata. Eso va a redundar en distintas decisiones políticas, o menor protección a los depositantes, o menor capacidad para reestructurar los bancos, o una menor intermediación financiera por crisis. O sea, por cualquier lado vas a tener un problema importante. Esto está atado también al tamaño del sistema financiero. En el caso, por ejemplo, de Islandia, año 2008, donde la relación deuda-PBI ascendió del 20 al 90. Pero fue muy gracioso. El sistema financiero de Islandia era 3 veces el Producto Bruto del país. O sea, el monto de los depósitos del sistema financiero era 3 veces el Producto Bruto. Y en algún punto el presidente, o el primer ministro en realidad, del país dijo: vamos a garantizar todos los depósitos. La pregunta es: ¿cómo hacer? ¿Sí? ¿Cuánto tenés que emitir de deuda para que el Estado pueda garantizar una masa de depósitos superior a 3 veces el Producto Bruto? Por eso, este tipo de cuestiones hay que tenerlos muy en cuenta y son factores que complican el modelo. Mientras más grande sea el tamaño del sistema financiero en términos de PBI, mucho más difícil es de resolver esta crisis. Conclusiones. Y vamos a ver los temas del parcial. Los mecanismos legales y el marco institucional deberían implementarse en instancias previas a la crisis, ya lo dije. Es muy difícil que en la crisis se puedan tomar buenas decisiones y sobre todo sacarlos rápidamente y sobre todo cuando participan muchos integrantes, poder legislativo, poder judicial, los bancos centrales, los ministerios de economía, o sea, muchas eh, instituciones y poderes que participan en esa resolución. Buscar soluciones rápidas, la rapidez es fundamental para lograr un costo menor. Hay necesidad de liderazgo político y coordinación entre los distintos entes. De nuevo, en toda crisis bancaria se pierde mucha plata. Entonces hace falta que haya un gran liderazgo político para poder rápidamente regenerar la confianza. Algo de eso no ocurrió en la Argentina, donde en el 2001 tuvimos 5 presidentes en 3 días.
con lo cual era muy difícil poder generar un mecanismo de resolución de una crisis casi terminal para el sistema financiero cuando el sistema político no estaba en condiciones de brindar las respuestas pertinentes. Y por último, y con esto terminamos, no hay un modo correcto de manejo de crisis. Hay que fijar determinados principios y en función de eso poder buscar los distintos caminos, los distintos canales más eficientes para la resolución. Bueno, con esto dejo de compartir. Ahí está Laura. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo estás, Saúl?